La paz del Señor sea con todos nosotros, hermanos queridos. Les saluda Nadia Girón, aquí con ustedes compartiendo esta buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, con nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo, que siempre nos lleva al encuentro de su Hijo Jesucristo. Compartimos hoy el tema discípulos como María. Creo que siempre, en todo momento, en todo tiempo, a toda hora, en todo espacio, el tema de ser discípulo siempre es saludable, siempre es vigente. Y como ella, sobre todo, el modelo perfecto de discípulo, María Santísima, nuestra Madre. Porque precisamente un discípulo es aquel que tiene un maestro y que se deja guiar por ese maestro. Y María, la Madre de Dios, María, la hija de Dios, María, la esposa de Dios, supo en cada una de las etapas de su vida poder vivir un fiel discipulado a este Dios todopoderoso. Y es por eso que queremos compartir este aspecto importante de la vida de todo cristiano. Porque sabe que, mi hermano, todo cristiano está llamado a ser un discípulo. Usted debe de ser un discípulo. Bendito Dios si ya lo eres, si con conciencia lo sientes. Pero si no, hoy, bajo la inspiración de nuestra Madre María Santísima, podamos ser discípulos de Jesús como ella. Y hoy vamos a escuchar una palabra en el Evangelio de Marcos que me trajo a ver esta temática. Este Evangelio nos cita a María únicamente 2 veces en todo la extensión de este Evangelio. Y me quiero quedar en la primera vez, en la primera cita, que el Evangelio de Marcos, este Evangelio que es el Evangelio primero escrito de todos, que dice y cómo presenta a María, cómo la vamos a percibir a través de este primer evangelio escrito. Entonces vamos a escuchar del Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículos del 31 al 35. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me parece un texto precioso para presentar y mostrar desde aquí lo que es ser discípulo como María. ¿Quién es este escritor sagrado ¿qué nos quiere decir? ¿Cómo nos quiere presentar aquí esta relación de madre, de hermano? Fíjese que este no es el punto. Que si María, que este ha sido un texto un poco conflictivo, del cual muchos hermanos que no tienen toda una comprensión del espíritu pueden tomar las cosas tan textuales y no verdaderamente con el mensaje profundo de esta hermosa palabra. Llega María, la madre de Jesús, acompañada de otros más de la familia, a encontrar a Jesús. Y lo encuentran en acción. Aquí vemos, todo discípulo tiene que tener un maestro. Y si estamos hablando de discípulos dentro del entorno de la fe, pues tenemos un solo maestro. Y es por eso que María llega ahí, porque reconoce la gracia que hay en este Jesucristo, en este Dios precioso. Y está ahí, se hace presente y está en la multitud que la madre no puede entrar, que la familia no puede entrar, y le mandan un mensaje a Jesús para decirle que ahí está la madre y los hermanos. Y Jesús, que va más allá, como tú y yo debemos ir más allá,
discípulo siempre debe de ir más allá, no solo debe de limitar a lo poquito, a lo que le asignaron, a lo poco que puede hacer, siempre tiene que ir más allá. Aprovechando esta visita, ensalza a su Madre Santísima. Aprovechando esta gracia de María, invita a todos los que le rodean, mirándolos a los ojos, dice el versículo 34, y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, les dice, porque ya les había hecho la pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro discipulado con Jesús trasciende una relación familiar, una relación solamente consanguínea como la que sabemos que hay entre Jesús y María, sino que aquí vemos una relación aún más fuerte, más grande, más trascendental, un paso más fuerte de fe. La relación de María con Jesús es este discipulado. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi madre y mi hermano. Hoy quiero hablar de una primera característica importante en este texto, que es el cumplir la voluntad de Dios, porque la he reconocido en mi vida, porque he visto la voluntad de Dios cumplida en mi existencia. Por eso quiero seguir viviéndola, por eso quiero seguir caminando bajo la voluntad de Dios. Y este es un discípulo. No es fácil poder vivir la voluntad de Dios, no es fácil, porque la voluntad de Dios a veces puede ser no fácil de cumplir, de entender. Tal vez nunca la podamos entender, por lo menos en esta tierra. Habrán cosas que no podremos entender, pero sí hay algo que me hace a mí y que hace sobre todo a María y nosotros, a ejemplo de ella, poder seguir y entender la voluntad de Dios desde el corazón, desde la fe y desde el criterio del amor de Dios. Dios me ama, Dios está conmigo y en todo acontecimiento de mi vida, bueno o malo, Dios está conmigo. Y esa certeza de que Dios está conmigo me hace poder vivir, aceptar y cumplir su voluntad. Y eso es ser discípulo. Es tener convicción clara de su maestro, de lo que este maestro me dice, de lo que este maestro me enseña, de lo que este maestro me ha mostrado, no con teorías. Jesús es el maestro no porque tenía un título, no porque había hecho estudios especiales, sino porque Él es Dios, porque Él es la palabra, porque Él es el amor, porque Él con su vida ha entendido y ha cumplido la voluntad de Dios. Por lo tanto, María, como discípula, también cumple la voluntad de Dios. Y por eso, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios es mi madre y es mi hermano. Con convicción, no por compromiso, no por herencia, por transmisión de la fe, simplemente porque así me lo enseñaron o porque así me lo dijeron, sino porque lo vivo, sino porque lo entiendo. Y eso es lo que me enseña María en este punto del discipulado, a poder asumir la voluntad de Dios, porque tengo una clara conciencia. Y aquí tengo un primer punto, es asumir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, número 2, porque tengo la clara convicción de que Dios me ama. El amor de Dios es el que me hace andar, es el que hace a María caminar, es el que hace a María ir, es el que hace a María animar a otros en la familia, animar a otros en el camino, a los propios apóstoles cuando le toque, para que no se detengan en la gracia de cumplir con la voluntad de Dios.
Este es precisamente un punto hermoso que nosotros podemos encontrar en este texto primitivo, podríamos decir, hablando de los evangelios, que es el Evangelio de Marcos y que enfoca a María con este ángulo. Esta es María, esta es la Madre de Dios, esta es María la discípula, la que asume, la que entiende libremente, importante esto, en total libertad, sin que me obliguen. Nadie obligó a la madre, ella quiso. Al recibir la invitación de ser partícipe de este plan de Dios, en esta historia de la salvación, ella se dispone a poder vivir y ser partícipe de este hermosísimo plan, aún sabiendo que podrían haber consecuencias duras, poder entender y asumir en libertad. Un discípulo tiene que ser libre, en libertad, y no sentirse oprimido porque está cumpliendo la voluntad de Dios, no sentirse oprimido porque está siguiendo un pensamiento o una línea de fe como la que nos ha mostrado Jesucristo y de la que María es fiel discípula, sino que lo hace libre. Lo hace sin sentir una obligación ante la situación, sino que en total libertad, porque sí verdaderamente hay una convicción. Dios me ama, Dios me ama, Dios te ama, y eso lo tiene claro María Santísima. Bien, vamos a ir a una breve pausa, hermanos míos, no nos cambien que ya volvemos. De regreso compartiendo con ustedes, queridos hermanos, en esta primera parte, discípulos como María. Y estamos hablando de que un discípulo tiene que cumplir, vivir, aceptar libremente la voluntad de Dios. Y miren que hablando de discipulado, nosotros tenemos un hermoso documento que yo espero que usted lo tenga, que nos sirve y que seguirá sirviendo como todos estos documentos hermosos que el Magisterio de la Iglesia nos regala. Este precioso documento de Aparecida, que tiene mucho sobre el discipulado. Y hay en el capítulo 4, exactamente el 4.1, dice llamados al seguimiento de Jesucristo, y en el capítulo 4 estamos viendo la vocación de los discípulos misioneros a la santidad. Y fíjense que con solo ese título veamos nosotros que la gracia de ser discípulo tiene una meta, y es la santidad. ¿Y a dónde me lleva la santidad? Al cielo. Y ese es nuestro plan de vida. Por lo tanto, en este primer aspecto, el numeral 129 dice, Dios Padre sale de sí, por así decirlo, para llamarnos a participar de su vida y de su gloria, mediante Israel, pueblo que hace suyo. Dios nos revela su proyecto de vida. Cada vez que Israel buscó y necesitó a su Dios, sobre todo en las desgracias nacionales, tuvo una singular experiencia de comunión con Él, quien lo hacía partícipe de su verdad, su vida y su santidad. En esa primera parte, nosotros miramos un detalle bastante importante. Dios Padre sale de sí, dice este texto de Aparecida, y sabe que me gusta eso, porque Dios sale de sí para llamarnos a participar de su vida y de su gloria. O sea que el maestro
Este Dios todopoderoso, hablando en términos de discipulado, sale de sí, sale de su espacio para venirse a ser uno con nosotros, para poder venir a mostrarnos de cara a cara, de frente a frente, ese amor infinito que tiene por nosotros y poder participar de su vida y de su gloria. O sea, un discípulo como María se ha salido de sí misma, ha dejado sus propios proyectos de vida para poder asumir en total libertad, vuelvo a insistir en ese punto, y poder vivir la vida bajo la voluntad de Dios, bajo la gracia de Dios. Y es aquí como cuando en el pueblo de Israel, ¿verdad?, pueblo que hace suyo, Dios nos revela su proyecto de vida. ¿Qué pasó con este pueblo de Israel? Miren qué lindo. Dios, ¿por qué yo me voy a abandonar en Dios? ¿Por qué yo voy a cumplir su voluntad? ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué motiva a María? ¿Qué motiva a Israel para poder cumplir la voluntad de Dios? Pues que este es un Dios que camina conmigo, que permanece conmigo, que permanece contigo. El saludo del ángel a María Santísima en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, va a ser ese precioso saludo. Alégrate, llena de gracia. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Discípulos del Señor, alégrense. Discípulos del Señor, alegrémonos, porque el Señor está con nosotros. Qué gracia tan preciosa. Dios está conmigo, ¿en quién contra mí? Entonces es el pueblo que hace suyo y Dios nos revela a través de este pueblo su proyecto de vida. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Caminar con nosotros. En el momento del sol aparece su gracia poniendo una nube de protección sobre el pueblo de Israel. En el momento de la oscuridad, una columna de fuego que ilumina el campamento. En los momentos de fe, de fidelidad, Dios ahí está. En los momentos de infidelidad, en los momentos de pecado, Dios también ahí está. En los momentos hermosos, cuando entra a la tierra prometida y en el destierro de la tierra prometida, Dios ahí está. Dios no se muda, Dios permanece. Y esta es la convicción del discípulo. Esta es la convicción que tiene María. Por eso el discipulado es una gracia de Dios que nos permite poder caminar en santidad. Porque esto no se logra de un día para otro. Porque asumir, vivir en libertad y poder cumplir la voluntad de Dios no es un proceso sencillo. Porque hoy estoy de acuerdo, más tarde no lo estaré, porque hoy estoy bien y más tarde estaré mal. Y entonces muchas veces nosotros actuamos según el estado de ánimo o cómo me siento o cómo puedo percibir las situaciones. Pero este no es así. Hoy el modelo del que estamos hablando es María, discípulos como María, porque la madre se mantiene firme en su decisión de seguir a este maestro que es Dios, firme en su vocación de discípula, en el momento de la alegría, en la gloria, en el momento del esplendor, como en el momento del dolor, como en el momento de la desesperación, de la prueba, de la muerte del más amado. Sigue perseverando y sigue firme, entendiendo y creyendo la voluntad de Dios, entendiendo y creyendo en los diferentes momentos. Entonces un discípulo como María tiene que mantenerse firme en el cumplimiento de la voluntad de Dios, que es la gracia de tener la certeza de que Dios me ama y que en medio de todas las realidades de mi vida, Él está conmigo. Yo quisiera que usted allí donde está, usted pueda repetir conmigo en todo momento de mi vida, en los buenos momentos y en los malos momentos. Dios está conmigo. Y por eso como María, yo también quiero ser discípulo, discípula, que cumple, que vive la voluntad de Dios.
porque la voluntad de Dios es que usted y yo seamos santos. Es que usted y yo podamos alcanzar la gloria de la vida eterna. Y no nos vamos a morir para empezar a vivir esa gracia, porque el reino de los cielos ya está aquí. Porque el reino de los cielos es tu casa, porque el reino de los cielos es la iglesia, porque el reino de los cielos es la comunidad, debe de ser el vecindario. ¿Será eso posible? Y usted dirá, ay, la hermana, no, ¿qué está pensando? No sabe dónde yo vivo. Y donde yo vivo también, hermanos. Pero este es el reto. Un discípulo que vive la voluntad de Dios encuentra el cielo aún en medio del caos. Eso es ser discípulos como María. Es poder hacer de una cueva de animales el palacio donde nace Dios. Esa es María. Es poder hacer del peor lugar o del peor espacio donde puedas estar un espacio de encuentro con Dios. Ese es el cielo. Y entonces, eso lo entiendo cuando he experimentado profundamente el amor de Dios en mi vida. Un amor de Dios que me inunda desde lo más profundo de mi ser. Y yo soy consciente de esa gracia, como María. Por eso se mantiene firme. Por eso canta, vitorea. Mi alma alaba al Señor y se goza en esta gracia preciosa del amor de Dios. Dice este texto, dice también aquí, dice, Dios vivo, que libera a este pueblo, volviendo que estoy hablando del pueblo de Israel, que lo libera de los opresores, que perdona incansablemente y que restituye la salvación perdida cuando el pueblo, envuelto en las redes de la muerte, se dirige a él suplicante. De este Dios, que es su Padre, Jesús afirmará que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Este es el primer numeral de este capítulo 4, de este hermoso documento de Aparecida y de este hermoso caminar de discipulado. Este es un Dios vivo que nos libera de los opresores. Miren cómo va la gracia de la voluntad de Dios, que nos libera de los opresores, que nos perdona incansablemente, de nuestros errores, porque para ser discípulos necesitamos ser perdonados, pedir perdón, santificar nuestras acciones como la madre. Necesitamos testimoniar a este Dios vivo que restituye la salvación perdida cuando el pueblo, envuelto en las redes de la muerte, se dirige a él suplicante. No esperemos llegar a este momento del que nos recuerda el texto de Aparecida, que cuando estemos en desesperación, en momento de dificultad, aquel que ha entendido la voluntad de Dios, que sabe, que cuenta con seguridad y certeza con este amor infinito de Dios, en medio del momento difícil sabe a quién recurrir, sabe con quién contar, sabe a quién dirigirse. Suplicante, dice aquí. Pero no esperemos llegar a esos momentos de desesperación. No esperemos estar ahí para poder entender el amor de Dios y que Dios siempre, insisto en este punto, está contigo, está conmigo. Seamos discípulos. El mundo necesita discípulos. Hay un SOS. Ser discípulo, no un discípulo de horario, como cuando vamos al trabajo y marcamos en un reloj a la hora de entrada y la hora de salida. Ser discípulo no es un asunto laboral, así de marcar tarjeta o de poner la huella con el dedo en una máquina. Poner la huella sí, pero en la vida de los que te rodean. Eso sí, mira, ser discípulo es cuestión de 24/7, todos los días, a toda hora, como María, incansable, sin detenerse. Por eso
Qué bien dice aquí esta palabra, este texto. Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Que podamos nosotros también ser los que cumplimos y vivimos la voluntad de Dios, convencidos del amor infinito que Él tiene por nosotros. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, que nos has concedido la gracia de poder ser tus discípulos. Hoy con más conciencia, desde este hermoso modelo que tenemos, que es nuestra Madre María, podamos también nosotros asumir tu voluntad con la conciencia del amor que tienes por nosotros, en total libertad, para poder vivirlo en todos los momentos de nuestra vida. Discípulos en todo momento, bajo la acción y la gracia del Espíritu Santo, como María Santísima. En tus manos nos encomendamos, Señor, encomendamos nuestra familia, nuestro caminar y nuestro discipulado. A ti que eres este Dios todopoderoso, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la paz del Señor quede con cada uno de nosotros.